Bienvenidos. Este es tu programa Última Llamada con el evangelista Miguel Ángel Quircos. Hola queridos amigos, que Dios los bendiga a todos y estamos nuevamente con la última llamada, último aviso podemos añadir. Y en esta tarde estoy acompañado por una persona a la cual conozco hace unos cuantos años y realmente para mí es una gran alegría poder tenerla en este programa y a través del cual vamos a compartir un testimonio vivo que ella ha experimentado en su vida. Se llama Reit, ¿no es cierto? Sí, bienvenida, aprovecho ahora. Y queremos decirles que el tema que vamos a tratar es un tema prácticamente controversial, pero también es un tema que se está experimentando en todo el mundo, podemos decir, especialmente el mundo occidental, y lastimosamente no se ha logrado que la mayoría de la sociedad entienda la problemática de esta situación, que es la que vamos a tratar. Y vamos a hablar ahora sobre el tema del divorcio. El divorcio es algo que prácticamente ya es algo natural en la sociedad moderna y realmente lamentablemente no se toma en cuenta cuando hablamos de divorcio de las dificultades que se crea en cada persona, en el matrimonio y aún en los hijos, si hay hijos, ¿no es cierto? Eso es así. Así que, bueno, Coralia, bienvenida y me gustaría que digas, por ejemplo, cuál es la causante de un divorcio, sobre tu experiencia propia, ¿no es cierto? Bueno, quiero darle gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad de poder estar con el evangelista Miguel Ángel, ¿verdad? Es una bendición. Qué bueno que él nos dijo que hace muchos años que nos conocemos, y a su señora esposa que también está detrás de las cortinas. Ella también está aquí como siempre orando y intercediendo por él. Y es una bendición tenerlos a ellos porque ellos son parte de lo que podríamos decir un matrimonio de muchos años. Y la bendición de Dios es esa. Dios dice en su palabra que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y ellos han experimentado esa parte. Cuando a ellos les toca hablar acerca de lo que Dios unió, que no les separe el hombre, ellos tienen tela para cortar, porque podríamos decir que se han podido integrar de una forma tan tremenda que no todo el mundo llega a los 49 años, ¿verdad? Que son casados, que sí. Ustedes tienen de casados ya. Así es. No, 49 de edad yo sé que no, de casados. De casados. Así que para mí es una tremenda bendición, ¿verdad? Y yo le decía a él que cuando a mí me hablan acerca del divorcio, eso me vuelve loca, me fascina. Hay en el mundo otros que no llegan a esa bendición y donde todo lo que reciben es golpe, palo y crítica. Y quisieran no haber llegado a esa situación, porque es cierto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero, ¿qué hay cuando pasó? Cuando sucedió, cuando esa persona se encuentra en esa situación, en esa problemática? Tenemos que tener misericordia, porque tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios de perdón. Hay mucha gente que nos está viendo y escuchando, por supuesto, y en este momento, por ejemplo, están teniendo serios problemas dentro del matrimonio, ¿no es cierto? Y yo creo que sería bueno explicarles cuáles son, en principio, las consecuencias de un divorcio, ya que tú mismo lo has experimentado, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Las consecuencias son las que trae la desobediencia, porque cuando no estamos en obediencia y volvemos a lo mismo de nuevo, hacemos lo que queremos, lo que nos parece que tenemos que hacer, los que sufren son los niños,
lo que sufren son los hijos, las personas que tenemos alrededor de nosotros, porque damos mal testimonio cuando la palabra nos dice lo contrario de la unidad y lo que es el amor. Y eso con consecuencia trae que muchos hijos odian a sus padres, no los soportan, no los quieren, y vuelven y repiten la historia. Y viene lo que nosotros en la iglesia llamamos maldiciones ancestrales. Mi papá no se casó, se divorció, pues yo me caso y me divorcio también. Y hay una cadena de maldición que conlleva a ese niño. Pero yo les decía de nuevo, yo no estoy de acuerdo con el divorcio. Yo proclamo el matrimonio. Quiero que hayan muchas personas que cumplan, si es posible, 100 años de matrimonio. ¿Qué hacemos con esa persona maldecida? ¿Qué hacemos con esa persona que sus hijos no tienen la bendición de tener el padre o de tener la madre? ¿Será que Dios los empuja y los echa fuera? De ninguna manera. Porque yo me paro y les puedo testificar que hoy a hoy mis hijas aman al Señor Jesucristo. Mis hijas han trabajado conmigo y están conmigo en obras misioneras. Se han casado con una persona cristiana cuando todo el mundo me hablaba y me decía que yo era reprobada y me señalaban con el dedo como divorciada. Ahora, Coralia, este programa va dirigido muchas veces o generalmente a personas que no solucionaron su problema con Dios. Personas que han oído hablar del Evangelio, han oído hablar de Cristo, han oído de todas estas cosas, pero todavía no han tomado una decisión. Es decir, están como en la vereda de enfrente, ¿no es cierto? A esas personas, por ejemplo, tú como una persona que pasó por esa experiencia, ¿no es cierto?, que seguramente tuviste tus traumas, tuviste tus desconsuelos, tu llanto, tu dolor, porque yo creo que definitivamente todo divorcio, sea hecho de buenas maneras, con buenos términos, pero de todas maneras hay dolor, Claro, hay dolor, que porque sí. uno siente, yo creo, yo no lo experimenté en carne propia, ¿no es cierto? Gracias a Dios, como dijiste antes, nosotros ya cumplimos 49 años de casados el día de ayer. Qué bello. El día de ayer fue. cumplimos 49 años de casados. Qué bello. Y vamos a seguir hasta el final de En nuestros el nombre días. de Jesús. Ahora, sabemos que en la sociedad está ocurriendo, y más te digo, ya prácticamente casi no se ven los casamientos. Hoy las parejas se unen como si fuera un matrimonio, pero que no lo son, no se casan. ¿Por qué? Porque tienen dudas o porque por las dudas, por si las cosas no nos ponemos de acuerdo, las cosas nos van mal o tenemos dificultades, bueno, ya sabemos que no estamos casados, pero podemos separarnos. Este es el punto más difícil que yo creo que para entender en esta época, ¿no es cierto? Ahora, en el caso tuyo, por ejemplo, cuando tomaste o cuando tomaron la decisión, yo no lo sé, de divorciarse, ¿qué es lo que sentiste? Bueno, por eso que digo que es tan personal, porque en el caso mío no fue que tomamos la decisión, no fue que yo tomé la decisión, sino que me dejaron por una más fea que yo. Pero le doy gracias a Dios. O sea, hubo adulterio. Fue un abandono, Hubo un adulterio, ¿verdad? Y siempre le digo lo mismo a las personas. Pero usted mencionó antes de todo lo que habló después, ¿cómo hablamos a aquellas personas que no conocen al Señor Jesús? Yo te quiero decir que cuando hubo esa rotura, cuando hubo ese divorcio, lo primero que se me vino a la mente, como a ti, vamos a empezar una nueva vida, vamos a divertirnos, vamos a tener hombres, vamos a hacer lo mismo que me han hecho a mí, vamos a hacerlo. Esa es la verdad, eso es lo que a todos se les ocurre. Pero conocí a alguien, Cristo Jesús. Yo puedo decirte en esta hora, mi amiga,
que para que tú no sufras las consecuencias que dicen los libros, los teólogos y todas aquellas personas que estudian acerca del divorcio, es que tú conozcas a Jesús. Jesús llegó a mi vida y me hizo entender que aunque mi padre, mi madre, mi esposo y todo el mundo me abandona, con todo Él me recoge. Y en esta tarde yo puedo, o en esta noche, no sé a qué hora vas a ver esta programación, decirte que tienes que tener un encuentro, que tienes que decirle a Dios, Dios, te necesito. No sé por qué me pasó lo que me pasó, porque cuando me casé me dijeron, felizmente casada. Y yo pensé que era colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero la realidad es otra. Nos damos cuenta de que hay una rotura, hay un abandono y empieza lo que dice el evangelista, empieza el resentimiento, empieza la amargura. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Por qué me pasó a mí? Y la única persona que puede lidiar con ese vacío, con esas contiendas, con toda esa problemática que hay en tu corazón, se llama Jesús. Es verdad, porque definitivamente, en primer lugar, tenemos que entender que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él mismo lo dijo. Así mismo es. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Ahora, el problema es que muchas de las personas que están divorciadas, que están buscando solucionar su vida, encontrar una mujer o un hombre, en este caso, que sea de acorde a sus sentimientos, de acorde a su manera de ser, indudablemente van probando. En una oportunidad una mujer se acercó justamente a Jesús en el pueblo de Samaria. ¿Cómo no? Y se encontró con ella y Jesús, muy educado, le dijo, ¿me das un vaso de agua? Porque estaba en un pozo sacando agua. Y esta mujer, cuando le da el vaso de agua, le da a entender que necesitaba un encuentro con él. Y más cuando le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer quedó choqueada al principio y después salió a todo el pueblo a decirle que se había encontrado con el Mesías. Ahora bien, evidentemente el tema de los divorcios no es algo moderno, esto es algo muy antiguo, desde antes de Cristo, casi después de la misma creación, ya comenzaron a divorciarse, ¿no es cierto? Entonces, es un problema muy antiguo y que ha traído en gran parte traumas a la mente de las personas, ha traído traumas incluso a nivel de familia. Pero bueno, vamos a parar aquí y en el próximo bloque continuaremos. Presentamos el nuevo libro del evangelista Miguel Ángel Quircos titulado No me mates, mamá. Un libro que impactará tu vida, te bendecirá y hará reflexionar ante la problemática del aborto. Puedes conseguirlo comunicándote con nosotros mediante las redes sociales o mensaje de texto al 786-230-6273. También puedes enviarnos un email a quircosministries@gmail.com. Y continuamos con Coralia, nuestra gran amiga. Y estamos hablando sobre el tema candente, podremos decir, que son temas que han traído muchísimos problemas, muchas dificultades y consecuencias, porque también cuando estamos hablando del divorcio, ¿no es cierto? Y lamentablemente también personas que han pasado por el divorcio han llegado al extremo de quitarse la vida. El suicidio, porque tiene sus efectos, indudablemente. Gracias a Dios, tú no pasaste por eso, o no viviste eso, estás viva. Pero es así, hay mucha gente que lamentablemente a una persona que se suicidó ya no se le puede preguntar cuál fue la causante del suicidio.
aunque hay otras causantes también que llevan al suicidio, ¿no es cierto?, como el aborto y otros temas. Pero en el caso del divorcio, las consecuencias decíamos que son, muchas veces son terribles, ¿no es cierto?, porque lo que pasa por dentro de uno realmente son heridas, se producen heridas profundas que son muy difíciles luego de cerrar. Yo no sé en qué punto te encontrabas, ¿no es cierto?, cómo fue la situación que tuviste que vivir, si bien antes relataste un poco, pero ¿qué le dirías a esa persona que está ahora teniendo esas luchas, esas batallas en su matrimonio, en su hombre o su mujer? ¿Qué es lo que le dirías a esa persona en cuanto al tema del divorcio? Uno realmente, yo le digo a ustedes que para poder relatar qué es lo que se sintió, cuánto dolor hubo, tendríamos que volver atrás muchos años, porque estamos hablando de que por la gracia de Dios han pasado muchos años. Casualmente, y no hay casualidad, sino diosidad, una persona me decía: pastora, usted tiene tantos temas, ¿por qué usted siempre habla acerca del divorcio? Y yo le decía, tengo varios temas, pero mi testimonio, lo que Dios hizo conmigo, las lágrimas que sufrí en medio del divorcio, a pesar de que ya tú lo superaste, a pesar de que ya tú lo pasaste, tengo esta señora que está sentada en su casa ahora mismo, escuchando, diciendo, no lo puedo soportar, siento que me voy a quitar la vida. O sea, pastor, muchas personas superan el divorcio por la gracia de Dios, pero tenemos día a día personas que están pasando por la misma situación. Exacto. Y por eso es que no caduca, como la Biblia no caduca. Los versículos bíblicos no cambian, siguen siendo lo mismo, pero Dios sigue trabajando en su vida. Así que yo personalmente, contestando a lo que usted dice, ¿qué le diría yo acerca de a la persona acerca del divorcio? Definitivamente que no es de Dios. Definitivamente que si está pasando por un momento donde puede orar, puede clamar, puede pedirle a Dios que cambie a su marido, que lo haga, que él se detenga y que ore y que busque la presencia de Dios. Pero tampoco le voy a decir a aquella mujer que ya está en esa situación que se mate, porque ella Exacto. tiene que seguir viviendo. Exacto. Y es donde queremos llegar. Hay un grupo bien grande que lo han desechado de las iglesias, que lo han desechado de los vínculos sociales, porque es una mujer sola. Y el Señor le dice que no está sola, que Él está en medio de ella, al igual Así que es. hombres. Me he Así encontrado, pastor, con hombres abandonados, hombres heridos, donde el Señor le dice que se levante, porque Él tiene poder para restaurarlo. Ahí está. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él murió por aquella persona también. Esa es la palabra, restaurar. Eso es así. El propósito de este programa y el propósito de nuestra charla hoy, que es sobre el divorcio, sobre las problemáticas del divorcio, pero finalmente la palabra que sobresale es la restauración. Dios nos envía a nosotros y envía a muchos otros con el propósito de sanar las heridas y restaurar a la persona, primeramente restaurar tu corazón, restaurar tu alma, tus sentimientos, tus pasiones. ¿Por qué razón Dios obra de esta manera? Muchas veces yo he oído decir que, bueno, Dios está muy lejos y no le interesa lo que yo estoy viviendo. Y no es así, no es así. Yo quiero decirte que una palabra que Jesús dijo, yo estoy en la puerta de tu corazón y te llamo. Si me abres, entraré, cenaré contigo. ¿Qué significa eso? Que en primer lugar Dios está golpeando tu corazón herido, tu corazón fracasado, tu corazón dolido y sin respuestas. Pues quiero decirte que sí hay una respuesta y la respuesta es Jesucristo. Jesucristo no es uno de los tantos dioses o uno de los tantos
movimientos que existen en el mundo. No, Jesucristo es Dios hecho hombre. Y justamente Él vino a este mundo para restaurar la relación entre Dios y el hombre, entre Dios y la mujer. Y Dios quiere que tú seas restaurado, que tú seas sanado, que tú seas limpiado y te da una oportunidad de comenzar una vida nueva. Eso es así. Una vida diferente. Cuando Él dice, estoy a la puerta, es que Él está tocándote. Cuando tú piensas que estás sola, cuando tú piensas que estás solo y que no hay nadie, esa es una mentira del diablo. Porque el Señor está a la puerta. Él es siempre en medio del dolor, en medio del sentimiento, en medio de tu situación, en medio de tu abandono, en medio de tu rechazo. Dios sigue ahí a la puerta y Él solamente necesita que tú lo escuches y abras tu corazón. Porque dice que inmediatamente Él viene, entra y cena contigo. Mira que no te dice que desayuna. Mira que no te dice que almuerza. Porque el desayuno es corto. El almuerzo casi nunca se almuerza. Estás corriendo de un lado para otro, estás en el trabajo, pero llegas a la casa, te quitas los zapatos y tienes que cenar. Pues en ese momento, a solas, como bien decía nuestro pastor, cuando él se encontró con esa mujer samaritana, le dijo, me es necesario pasar por Samaria, porque él sabía que en ese momento él podía llegar a su vida, él podía hablar con ella y decirle exactamente qué había en ese pozo, qué había en ese corazón, qué estaba doliéndole a ella. Pues así mismo, él está a la puerta tuya ahora mismo. Pastor, yo siento que Él está tocando a varias personas en este momento. Esa mujer que está llorando, ese hombre que está diciendo, muchos no me entienden, siempre me hablan de que el divorcio es malo. Es cierto, es malo, pero ya estoy solo, ya no tengo a nadie. El Señor te dice en esta hora, sí, me tienes a mí. Yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Así es. Y no solamente a las personas que están pensando en divorciarse, sino también a aquellos que ya se han divorciado y quizá ha pasado tiempo largo que se han divorciado. Ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia que estás cargando, incluso personas que están depresivas, que han pasado por el divorcio, se sienten tan mal que están pensando que su vida ya no sirve para nada. Pues bien, quiero darte una oportunidad. Siento de orar por ti y yo te quiero pedir que si estás dispuesto que hagas una oración sencilla diciendo estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y en este momento yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi alma, te entrego mis problemas, te entrego mis dificultades y te pido que me restaures. Te pido que me restaures como persona y te pido que me restaures aún si es posible en mi matrimonio o comienza en mí una nueva vida. Querido y querida, si tú has hecho esta oración, yo quiero decirte que a partir de este momento la bendición de Dios es derramada sobre tu vida. Piensa en esto, que la vida continúa, pero la vida va a ser mucho mejor. Te espero en el próximo programa y gracias, querida Coralia, por esta palabra, por este tiempo que nos regala. Si quieres dar un saludo a la gente. Quiero regalarte un versículo bíblico. Está en Efesios 1:4 y dice lo siguiente: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Los esperamos en el próximo programa.